Dios le bendiga a todos los amados hermanos del canal de YouTube de Jóvenes en Santidad. El día de hoy tenemos el privilegio de estar con el evangelista Emmanuel Bautista, quien ha sido un joven que desde temprana edad se ha dedicado a la predicación de la palabra de Dios, siendo usado grandemente por el Señor en muchas actividades cristianas. Dios te bendiga, Emmanuel. Dios le bendiga mucho en este día. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sí, Emmanuel, hay mucha gente que tiene preguntas incógnitas en cuanto a ti. Y el día de hoy queremos informar a las personas un poco más acerca de tu vida, cómo ha sido tu desarrollo ministerial. Y lo primero que queremos saber es, ¿qué tiempo tú tienes en el Evangelio? En el Evangelio, bueno, yo empecé a ir a la iglesia hace 25 años, en el 1996. Wow. 25 años en la iglesia. Mi mamá me enseñó, me llevó a la iglesia en ese tiempo, donde cuando los coritos que se cantaban para esos días era Luchó Jacob con el ángel de Jehová. Esos eran los coros para ese tiempo, y cadena tenía yo, y que en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Que son coros que para este tiempo esta generación no conoce, pero para ese tiempo empezamos la iglesia. ¿Y qué tiempo tú tienes de ministerio, Emmanuel? ¿Qué tiempo tienes predicando? Yo empecé a predicar oficialmente a los 11 años de edad. Yo tengo predicando, cumplí 30 años ya. ¿Cuántos son? Resta y suma ahí, desde los 11 para acá. Wow, tiene 19 años. 19 años de ministerio. Predicando, que agarré el micrófono por primera vez, 19 años. ¿Y cómo te adentras en la vida ministerial de la predicación? Bueno, eso es un proceso bastante fuerte, porque a mí no me gustaba nunca el ministerio. Me llamó la atención más ser cristiano. Pero entonces, ¿qué pasa? La exigencia de Dios sobre ti, llega un día que tú te vence. Te vence Dios. Pero he mantenido siempre una lucha constante con Dios, porque yo no soy tan amante de lo que la gente ve. Si supiera la gente que lo más importante para mi vida es ser cristiano, servir a Dios, más que cualquier cosa. ¿Y cuáles fueron tus influencias o tus ejemplos en lo ministerial? ¿Qué predicadores te influenciaron? Para mi tiempo, la influencia para la juventud de nosotros fue el pastor Heiron de Boca Chica. Ese hombre impactó a toda mi generación. Sí, todo el mundo quería imitar a Heiron, buscando a Dios, ¿entiendes? Para esos días. Sí, jóvenes, porque tuvimos mucha cercanía con él. Y Palmonte, que la oración, que el ayuno. Fue una gran inspiración. Por lo menos mi generación, él la impactó en 2001, más o menos. Fue la mayor inspiración que yo tuve directamente. Emmanuel, ¿y tu familia? ¿Cómo tu familia es cristiana? Sí, sí. ¿Cómo tu familia asumió tu vida cristiana, tu vida ministerial? ¿Tuviste oposiciones, guerra o recibiste apoyo de tu familia en el ministerio? Bueno, ¿qué pasa? Cuando mi mamá me enseña a mí a ir a la iglesia, hay un proceso por el cual nosotros pasamos, y es el siguiente. De repente, la que me enseñó a ir a la iglesia, que me compró una Biblia, que fue mi mamá, cuando yo tomé el evangelio en serio, entonces empezó una guerra espiritual, porque ella no quería ya que yo vaya a la iglesia. Entonces, viví una etapa muy fuerte, porque entonces me prohibió ir a la iglesia. Wow. Pero ya yo estaba enamorado de Dios. Yo duré sin iglesia y sin pastor, duré como 5 años congregándome en una habitación. Yo hacía mi culto yo mismo, a los 11, 12, 13, 14 años, hasta los 17. Yo hacía mi culto yo mismo. Yo hacía un culto de 7 a 9 en mi habitación por hasta 5 años. Yo no podía ir a iglesia, porque ella se mudó del sector donde había. Nos mudamos en el centro de la ciudad y de la capital, y no podía congregarme. Entonces, como era menor de edad, estaba sujeto a ello, y me quedé ahí 5 años en una habitación. 5 años congregándote en una habitación. Ajá. Y nosotros hemos sabido, Emmanuel, que tú has vivido una vida de una intimidad extrema con el Señor, que ha visto cosas extraordinarias en tu recorrido ministerial, en tu vida cristiana. Mi pregunta es, ¿cómo se alcanzan esos niveles en Dios? ¿Cómo una persona logra ver ángeles, ver cosas extraordinarias, vivir cosas extraordinarias en Dios? Porque hay mucha gente que son cristianos, pero nunca han visto ni siquiera un mosquito, nunca han visto un ángel, ni una ala de un ángel. ¿Cómo se logra eso extraordinario así en Dios? La clave está en el padecimiento. Tú sabes que no hay gloria sin sacrificio. Entonces, lo que a mí me tocó vivir, yo no viví un evangelio muy cómodo, porque lo que yo te digo en palabras, yo lo viví en lágrimas.
¿entiendes? Eran momentos. Yo recuerdo una vez que por mi casa hice un culto y yo fui. Unos evangélicos que aparecieron por ahí. Y yo me gocé porque tenía días que no, imagínense usted, yo no podía ir a iglesia. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, ahí me recibieron con una galleta. Me voltearon la cara delante de Dios, mira, por una galleta. Y le digo, ¿y por qué tú me...? Y le pregunté a mi mamá que por qué me dio, porque ella di que pasó por el lugar donde estaba haciendo el culto. Y yo me estaba gozando, adorando a Dios, goceando. Yo estaba contento, adorando al Señor. Él decía que yo no podía adorar a Dios así. Eso fue así. Entonces, los padecimientos, las restricciones, los golpes, los maltratos, las humillaciones, fue terrible. Una vez yo le dije, dime, ¿qué hago? Me pierdo porque tú no quieres que yo me congregue. Y me dijo, piérdete. Eso era un proceso. Entonces, era muy doloroso porque yo era un niño y era tu mamá que te lo estaba diciendo. Pero todo eso me hizo a mí enamorarme más de Dios. Y como yo no tenía relación humana con la gente porque nunca la tuve, eso me hizo ser más amigo de Dios. Oye, sí. Si esa restricción me hizo, porque entonces al no tener gente que me motiven para yo hacer culto, porque ahora yo siento a Dios, hay cristianos que tienen la motivación de su iglesia. Cuando yo empecé yo no tenía motivación, yo estaba solo en una habitación. Entonces los ángeles llegaban y me decían, vamos a hacer culto nosotros. Ay, Kando Saya, Evia no Ku. Entonces ellos se me lendo wanao, ellos se metían conmigo en la Beleyom Saikai, porque no había motivación. No había nadie que te dé una palabra profética, de que levántate, que Dios está contigo. No existía eso. Yo era solecha con Dios. Entonces, como yo quería servir a Dios, los ángeles los ángeles aparecían, el Hijayón Sakaya, en medio de la habitación. Me dice, vamos a hacer culto nosotros. Y habían ángeles con pandero y adorábamos a Dios. Y eso era una locura de Dios. Y así fue que empezó. Amén. Seguimos con esta entrevista con el evangelista Emmanuel Bautista. Emmanuel, ¿cuál ha sido la experiencia más sobrenatural y espiritual que a ti te ha marcado? En el año 2009 yo estaba orando, estaba en un ayuno profundo. Y mientras estaba en un ayuno, mientras estaba en un ayuno, eran como las 4 de la tarde, de repente a mi habitación hubo un resplandor literal, yo conviatao, que cayó del cielo. El sol se quedaba chiquito frente a ese resplandor. Y de repente mis ojos se quedaron como que impactados porque era algo literal que estaba viendo. Y apareció un personaje, Lembo Andalai callando. Se vio en el cielo como si fuese en forma de un camino, como cuando cruzan los presidentes. Tú sabes que se le tira como una alfombra roja, pero en esta vez era una alfombra blanca, Dashe Alu. Y mientras los ángeles tenían trompeta alrededor de ese personaje que veía, abajo apareció un anciano literal. Apareció un anciano literal. Oyu, Baikai, Alisa. Y de repente ese personaje, Baco, llegó a mi habitación, y se sentó al lado mío y me dijo, a donde quiera que tú vayas, andaré contigo. Ubarabakumayama, llámame que yo iré. Lubongo lleva alay. Y esa fue el imonotuanao, porque el asunto no fue de una visión, fue algo literal, algo que yo viví, que lo vi literalmente. Abonso Kimansaya. Entonces, hay personas que dicen, a pesar de la guerra, ¿por qué no te mueves? Depende de lo que te haya marcado aquí. Si había un impío que me dijo, ¿por qué tú eres joven y eres cristiano? ¿Qué fue el mal que tú hiciste? Y yo le dije, no, eso depende de lo que tú hayas conocido en el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, esa experiencia yo creo que marcó mi vida para siempre, porque eso no fue una visión, yo lo vi. Le bastó Kumahaya. Y cuando yo logro entrar en esa dimensión de que ese personaje aparezca en una actividad, en donde sea que se manifiesta, la historia hay que verla para usted creerla, porque es algo verdaderamente sobrenatural. Muy fuerte. Sobrenatural. Y Emmanuel, ¿cómo fue el proceso con tus líderes? Porque sabemos que en gran parte, ¿verdad?, lo que determina nuestro crecimiento, nuestro éxito ministerial, se debe también a los líderes que nosotros podamos tener, a los pastores, a las personas que están sobre nosotros en la iglesia. ¿Cómo ha sido tu relación con tus pastores, con tus líderes desde el primer momento? En el primer momento yo fui una persona que, por lo menos en la parte espiritual, después de yo lograr tener una iglesia, mi pastor fue una persona que siempre me apoyó, mi papá espiritual, que siempre lo considero. Apoyó lo mío espiritualmente. Él era mi aliado, el único, mi pastor. Él está en Estados Unidos
y él era mi aliado, por lo menos en esa primera etapa de vida ministerial. En cuanto a la gloria, el crecimiento, aprendí mucho de él espiritualmente, porque es un hombre que Dios lo usa en esa dimensión, el pastor Marino Martínez, que es un hombre de Dios terriblemente, y él fue mi apoyo. En medio del liderazgo de la iglesia, como es normal, y cuando Dios te levanta, siempre hay líderes que no entienden la visión, y se levantaron muchos líderes en contra, como es normal, gloria a Dios para siempre, te ponían disciplina injusta por nada, porque hay disciplinas que te ponen a ti sin decirte nada. ¿Tú te entiendes? Disciplina oculta. Disciplina oculta, no predica, no sale. Pero todo eso, por amor a Dios, amor a la gloria, todo eso lo soportamos tranquilo, esperando en el Señor hasta que Dios nos dio la victoria. Fue así. Emmanuel, siempre la gente tiene una motivación para buscar a Dios, para ayunar, cuando nos referimos a buscar a Dios es ayunar, orar, consagrarse, escudriñar la Escritura. ¿Cuál era tu motivación para adentrarte en lleno en el mundo de la oración, de la lectura de la palabra, la consagración, subir al monte? ¿Cuál era tu motivación para esto? Esa pregunta es muy profunda, Neudi. Mira, hay personas que la motivación de ellos son el ministerio, el cosa. Con respecto a Emmanuel, no. Porque es que lo mío fue porque Dios me llamó. Si yo me enamoré de Dios, lo que pasó con Pablo. Pablo tuvo un encuentro. Yo tuve un encuentro con Dios porque, en primer lugar, yo no lo aprendí de hombre. Yo no tuve un orden. Si yo no tuve un orden para buscar a Dios, yo no tuve un orden como todo el mundo, de que una doctrina que te sentaron con un librito, a mí no me enseñaron eso. A mí me enseñaron, quien me enseñó a leer la Biblia fue Dios. Quien me doctrinó a mí fue Dios. Yo no tuve maestro y que me enseñó esto, que aquello. Porque es que yo empecé solo, porque yo no tenía iglesia. Yo aprendí de Dios porque escuché de Él. Y Dios se metió por dentro y duré 2 o 3 días yendo a una iglesia y después me sacan de ella. Entonces yo seguí solo en mi habitación. Y Dios me enseñó la doctrina, me enseñó la palabra, me enseñó la revelación. Y cuando ya yo vine a tener una iglesia, ya yo sabía todo eso. Ya yo tenía una forma de búsqueda con Dios. Y cuando tú desarrollas una forma independiente de buscar a Dios sin estar en un lugar, eso es sobrenatural. Un ejemplo, ¿a quién le ha beneficiado ahora mismo la pandemia? A mí nadie, sí. Esto en la pandemia, a mí, eso es una bendición. Porque ahora mismo no hay iglesia, a mí no me hizo nada. Porque yo me adapté a ese sistema, a buscar a Dios donde no había iglesia, donde no había culto. No había un templo, no había un culto. Templo. Tú aprendiste a orar, a ayunar, leer la Biblia solo. Es decir, que te fue fácil ya cuando entraste a una iglesia. Cuando fui a una iglesia, a mí nadie dice que a mí nunca, Emma, te voy a decir algo, Nelly. A mí nunca han ido a llamar un culto a mi casa. Nunca en mi vida. A mí nadie me ha llamado, oye, en 25 años nunca me ha llamado nadie, ningún pastor. Dije, varón, ¿cómo está la fe? Varón, candela, chispa, levántate, que Dios, yo no sé, a mí no me motiva a nadie. Yo siempre he entendido que si ¿entiendes? Yo he sido autorresponsable de mi vida espiritual. Y yo creo que la enseñanza de esta pandemia es esa, Neo. Que nosotros tenemos que ser, porque hay gente que son muy dependientes de la llamada, de que lo tengan pendiente, de que le digan manito para la iglesia. ¿Entiendes? Entonces yo tuve mucho levantamiento. Mira, todos los diáconos en contra. Wow, todos los diáconos. Mi pastor se fue para Estados Unidos y el pastor que dejó enemigo del ministerio dijo que yo era su enemigo y me lo dijo en la cara. En mi cara, que yo era su enemigo. Y yo, pero yo creía que el enemigo era el diablo. Una gente que lo único que hizo en su vida entera fue ministrarle a su iglesia. Orar por ella. Que era como si fuera el segundo pastor ahí ministrando nada más a esa gente. Que yo era su enemigo. Y a pesar de que fue un pastor que dijo eso, yo seguí para adelante. Y no vi al diablo. No hubo un momento en el cual tú dijiste, me aparto, dejo esto. En otra etapa. Siguió una guerra fuerte. Siguió una guerra, pero yo soy una persona con una decisión muy firme. Yo si tomo una decisión, es por ahí que voy. Ellos así hicieron mucho hincapié en la guerra ministerial, de que no se puede salir. Es decir, para mi generación, el tú ser un joven lleno de Dios era un pecado. Para los líderes que nos rodeaban. Es increíble que todo pastor anhela tener sus jóvenes llenos de Dios para este tiempo. En mi tiempo yo dirigía una juventud, la cual dirigí, que eran un tsunami espiritual. Y la mayoría se descarriaron por causa de que hubieron líderes abusadores, líderes que usaron su cargo para perseguirlo, para hacerle la guerra, para golpearlo. Para en vez de darle una palabra de aliento, lo que hacían era levantarle falsos testimonios. Y eso afectó a mi generación, que la mayoría se descarriaron. Pero yo permanecí. ¿Por qué? Porque Dios, varón, vuelvo y te digo, llega un momento cuando tú dices no puede más, pero hay momentos que tú no le puedes dar razón a tus enemigos que se burlen de ti. Y habían gente que estaban apostando tu victoria y tú tuviste que demostrarle que tú ibas a vivir sin ellos. Wow. Porque tú tienes que demostrarle. Ahí hay ministros
que le van a dar la razón a sus enemigos. Te voy a poner un caso. Hay gente que creen que tú eres un carnal. Y si tú haces algo carnal, ¿le va a dar la razón, sí o no? Claro que sí. Hay gente que creen que tú no tienes la unción. Y si tú te enfrías, le diste la razón. Entonces la gente que anhela que tú te en derrota, no le dé el gusto. Nada más por darle para que ellos se avergüencen, mantente en victoria. Entonces eso pasaba conmigo. Había una guerra, una competencia de conocimiento, de unción, de que no te apures, que se va de carrilla. Me dijeron una vez a los 14 años, decidí que el chico unción. Ojalá que no se le apague el fuego. Ojalá. ¿Y tú nunca te has descarriado? Nunca. ¿Qué pasa? Es que el mundo a mí nunca no me llamó la atención porque yo tenía demasiados adversarios. Mis adversarios me querían ver muerto. En más de 20 años en el evangelio nunca te has descarriado. Yo no sé lo que es, calle, mundo. Nunca ha consumido alcohol, ido a discoteca. Yo no sé lo que es discoteca, no sé lo que es, ni ponche. Yo no sé lo que es ponche, que es lo más sencillo, y el vino tinto. Nada de eso. Nunca ha probado nada de eso. No, nada. Lo mío siempre ha sido en la casa de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Habían momentos, varón, mira, que empezaron, profeta, mira, los golpes. Pero yo tenía un reto espiritual. ¿Y cuál era el reto? Que Dios había apostado a mí. Y yo no podía hacer que Dios quede mal. Si yo me iba, los enemigos del ministerio de Dios y de la que Dios había puesto en mí, iban a tener razón. Wow. Pero hasta el día de hoy han tenido que decir, wow, pero de verdad tenía a Dios, porque te voy a decir una cosa. Tú tienes que tener a Dios para tú permanecer en el evangelio. Porque nadie por gusto permanece aquí si Dios no está con él. ¿Tú me entiendes? Esto no depende de fuerza humana, esto depende de la gracia de Dios. Y si Dios, esa gracia no te protege, por más buenas intenciones que tú tengas, tú serás un fracasado aquí dentro. Emmanuel, y tú jovencito, ¿cuáles eran las mayores guerras con tu carne que tú tenías? Ya que muchos jóvenes tienen problemas con la masturbación, otros con la pornografía, otros con la depresión y otros con muchos pensamientos malos que le vienen a la mente. ¿Cuáles fueron las mayores batallas con tu carne que tú enfrentaste? ¿Y cómo la venciste? En mi adolescencia, como es normal, la guerra del sistema. Sí, cuando tú estás en la escuela, que te quieren sacar, que el ambiente del barrio, que sí es diferente, es raro. Eso es normal para todo joven que intenta hacer la voluntad de Dios. Pero entonces, mayor era lo que yo había conocido. Oye, ¿qué pasa, nego? Porque esto hay que explicarlo profundo que la gente lo entienda. Yo siempre medía lo que había conocido de Dios y lo que el mundo me podía ofrecer. Yo siempre hacía esa comparación. Yo decía, ¿qué es ser descarriado? Siempre hice ese ejercicio. Yo dije, ¿qué es ser impío? Ser impío es tú dejas de orar. Ser impío es tú dejas de hablar con Dios, hablar con ángeles de Dios. Oye, tú calculabas, dejar de sentirte transformado, dejar de sentir el amor de Dios en tu corazón. Yo dije, no, pues yo no puedo ser impío. Yo no puedo estar sin sentir a Dios. Entonces yo siempre hacía ese ejercicio. ¿Qué era ser de? Porque la gente a veces, el diablo lo engaña. A veces Satanás lo engaña con la misma verdad. Si los descarriados piensan, ¿qué es ese descarriado? Levantate sin sentir a Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Para caminar 2, 3. Varón, yo siempre he tenido pánico en mi vida. ¿Te digo a qué? A yo lograr tener algo en mi vida que no lo haya tenido sin Dios. Si yo tengo miedo, salirme de aquí y tener éxito si Dios no está ahí. Porque si yo logro en mi vida tener algo, yo quiero que Dios esté ahí. Te digo por qué, Aneudi. Porque antes de todo lo que yo pueda tener en mi vida, el primero que llegó fue Dios. Entonces yo quiero honrar a Dios en todo. Que si yo voy a tener una casa, 2 edificios mañana, Dios te presente. Ahora, yo lo que no quiero es inaugurar un residencial y que Dios no esté ahí. ¿Tú te imaginas? Yo siempre he dicho, el mayor fracaso que yo le tengo miedo es ese. Tener éxito en mi vida en algo que Dios no esté de acuerdo. Emmanuel, ¿y cómo, excelente, cómo fue el proceso ya de expansión ministerial? Es decir, cómo te empiezan a conocer dentro de otros círculos diferentes a los de tu iglesia o de tu concilio, y cómo te empiezan a invitar, cómo te diste a conocer, cómo fueron las primeras invitaciones, porque todos sabemos que tú tienes un ministerio de alcance nacional y aún internacional, que has caminado por muchos pueblos, por muchas provincias, muchos municipios de la República Dominicana, predicando la palabra. ¿Cómo se dio ese proceso de expansión? En el proceso de expansión, yo creo que más o menos 2007 por ahí,
sí, años atrás, 14 años atrás más o menos, había una gloria, varón, porque antes las redes no nos ayudaban, porque no existían. No existía Facebook, no existía Entonces, YouTube. empezó de que el niño predicador, Dios lo usaba. Ay, 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 ay. Y cuando la gente le daba... Eso fue lo que yo escuché de ti. Una pastora me dijo, hay un niño que Dios está usando. Hay un niño. Entonces, yo subí fue con el niño que Dios usa. Y después subí con el adolescente que Dios usa. Y después dije que hay un jovencito que Dios está usando. Pero era de boca. Lo que pasa era, Neudi, que tú, en los tiempos de uno, para tú pararte en un altar, tú tenías que tener a Dios. Oye bien, sí, con el nivel de gloria que tú te parabas en el lugar, la gente, eso se expandía en el país entero. Afalicheo. La gente de una vez decía, hay un jovencito que Dios lo está usando terriblemente. No había redes, no había fiche, varón. Era de boca. Dios te usaba aquí, varón, en este monte. Y lo sabían en San Cristóbal. Lo sabían en Higüey. Porque era de boca y era gloria. Pero era que cuando tú te parabas en el altar, tú no te parabas de que raro. Tú te parabas, era transformado. Durante tú no te sentías transformado, tú no te parabas en un altar. Y eso es gloria. Y eso es lo que falta en esta generación. Que esta generación es muy osada. Se para así. Y quieren ver gloria grande, pero no quieren meterse con Dios. Yo puse que te estoy haciendo una entrevista en mi estado de WhatsApp. Y una joven de La Vega me hizo una pregunta para ti. Y es que si tú tienes el don de entender la lengua que tú hablas. De interpretación de la lengua que tú hablas. Eso es correcto. Interpretación, no solamente la mía, sino tú el que habla lengua alrededor. Ok, tú puedes, Dios te ha dado el don para interpretar. Exacto, sí, exacto. Interpretar. Emmanuel, y cuando tú empezaste a expandirte, porque me imagino que la guerra de una persona con un ministerio ya expandiéndose, no es la misma guerra de un líder o de un miembro local. ¿Cuáles fueron los primeros lugares donde empezaron a levantarse contra ti, que empezaron a perseguirte? Si pastores o líderes empezaron a cerrarte puertas en demás iglesias, ¿cuáles fueron los primeros lugares que te empezaron a perseguir? ¿Y cuál fue las primeras ciudades que empezaron a acogerte también como predicador? Lo que pasa es que hay dos tipos de persecuciones que la gente nunca se hace referencia de ellas. La primera persecución viene sin causa. Viene por causa de lo que Dios puso en tu vida. Hay una persecución por causa de lo que tú eres en Dios. Y hay una segunda persecución que se levanta a los hombres de Dios por algún hecho o acontecimiento que haya marcado su hoja de vida dentro del evangelio. Que eso es otra cosa. Sí, porque no es lo mismo que tú digas de mí, él cojea sin ser verdad, que tú me digas que yo cojea porque es verdad que cogí. ¿Entiendes cómo es? Entonces, a veces los hombres de Dios no saben diferenciar qué tipo de guerra o qué tipo de levantamiento es. Lo que es normal es que cuando Dios te levanta, siempre se levantan y los principales que se levantan son los de tu casa. Siempre. Los de tu casa. Esa es la guerra, la batalla. Pero al final el que de Dios le gusta a todo el mundo. Esa es la verdad. Hay algo que está muy extendido acerca tuya, que muchas personas en diferentes lugares lo he escuchado de ellos. Y es, Emmanuel no ha dejado plantado. Emmanuel no va a las actividades. Emmanuel no me levanta el teléfono. ¿Por qué se dio eso? Te estoy hablando de muchos lugares que se ha dicho eso, que tú tomas la actividad y luego no te aparece en la actividad, no le levanta el teléfono. ¿Por qué se dio eso? Explícanos acerca de eso, Emmanuel. Yo nunca he tenido tanto tiempo para dedicarme a lo que es el ministerio esencialmente. Hay gente que no entiende esa parte. En una ocasión yo me mudé para Punta Cana, que eso afectó mucho. Entonces allá teníamos un estilo de trabajo que era 24 horas, había disponibilidad. Y había momentos en los cuales tú estabas supuestamente libre y ya tú tenías una agenda, pero de repente te cambiaban y tú tenías que trabajar. Y eso nos limitó mucho. El tema con las actividades aquí, eso tú lo escuchás en el país entero. Ha sido por los tipos de trabajo que yo he desarrollado. Porque siempre he estado trabajando, nunca he estado vago. Entonces de repente no he tenido la oportunidad de cumplir al 100% en el ministerio. Hemos resuelto esa situación porque lo hemos resuelto, pero todo fue por asunto de trabajo. ¿Entiendes? Entonces los trabajos siempre nos limitaban, porque cuando no era Juan era Pedro, ¿entiendes? Entonces, pero siempre la gente debe de entender que no todo el mundo tiene el mismo estilo de vida, y a veces los mismos coordinadores no han entendido, porque a veces tú le mandabas, lo recomendabas a una gente, pero ellos decían que no, ¿entiendes? Sí. Porque si yo te recomiendo a ti, profeta, estoy haciendo la obra, habían gente que no entendían eso, ¿entiendes? Que no entendían eso. A veces entonces, mira un ejemplo.
yo dirigiendo 56 sucursales del Banco Scotiabank. Banco. Yo con llave automática, que la clave está en mi mente, que nunca pude ni escribirla. ¿Entiendes? Tengo un proyecto, tengo que abrir una sucursal de un banco. Pam, 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 trabajar, donde hay bóveda, donde hay cuarto, donde hay de todo. ¿Entiendes? Pero tengo una actividad, yo no sabía que se me iba a pegar esa chiripa. Y a las 5 de la tarde me dicen, tiene que quedarse. ¿Qué iba a hacer? ¿Tú estás entendiendo? Sí. Los trabajos míos me comprometían porque no eran trabajos cómodos. ¿Tú me entiendes? Estamos hablando de trabajo delicado, que tú no puedes agarrar, irte a trabajar y dejar un banco abierto para que te hagan... Claro. Tuviera preso. Entonces, los tipos de trabajo que me ha tocado resolver han sido trabajos con muchas responsabilidades que la gente detrás de cámara ni detrás del evangelista lo conocen. ¿Entiendes? La gente cree, no. Es que hay compromisos, que llega un momento que los jefes te dicen, no, usted tiene que, ya tú tienes que decirle, varón, no voy a poder, o te mando a uno. Y han sido por el tema laboral, pero no digan que estoy en mi casa con los pies para arriba. Yo nunca he sido un vago. Yo siempre he estado ocupado. Ok, otro tema también de persecución por parte de tus haters, porque así como tú tienes personas que te admiran, que te aman, que te siguen, que son locos contigo, también tienes personas que te persiguen. Todo gran ministerio siempre ha provocado eso. Jesús tenía gente que decían, Hosanna, bendito el que viene, y tenía otro grupo que decía, crucifícale. Él echa los demonios por Beelzebú. Pero uno de los argumentos de tus detractores es acerca de una caída que tú tuviste en el evangelio. Tienes una hija, entonces queremos que tú nos cuentes de ese proceso de esa caída. No, oye, ¿qué pasa? Mira, vuelvo y te decía como te expliqué ahorita, yo siempre he sido una persona de decisión. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de las persecuciones que nos armaron dentro de la iglesia, a mí me cansaron y ya me tenían harta las reuniones sin uno hacer nada. Siempre te veían y tú no hacías nada. Eso es una guerra que nadie soporta dentro de la iglesia. Que estén hablando cosas que tú... Entonces llega un momento de inmadurez, porque es una actitud de inmadurez, donde entonces tú quieres hacerle saber a la gente que verdaderamente es lo que ellos dicen. ¿Tú estás entendiendo? Entonces pasa que en el proceso ministerial de uno hubieron muchos levantamientos que al final yo tomé una decisión. Yo dije, me voy a salir del evangelio. Wow. Vamos a romper. Hice una reunión, porque eso no fue así. Dije que te vi y me caí. No fue así. Fue decisión. Yo hice una reunión pastoral y los líderes. Y le dije, de aquí para adelante no soy evangélico. Ya ustedes saben, si yo hago un lío, no me estén persiguiendo porque yo soy cristiano. Hice una reunión y me declaré. Dije, no voy a ser cristiano de aquí para adelante. Es una realidad. ¿Entiendes? ¡Pam! Vino el lío. Pero yo no soy nadie, porque yo estoy afuera. Yo lo que estoy experimentando lo nuevo del mundo, a ver qué es lo que el mundo da. Tuve esa hija, pero ¿qué pasa? Dios no me permitió a mí continuar. Yo no me salí, no fue para volver. Yo me salí fue para hacer mi vida fuera de la iglesia. Intentaste no ser cristiano. Intenté no ser cristiano y no me salió porque Dios no me dejó. Pero no era porque yo quería estar aquí, ni por miedo. Fue porque Dios no me dejó, porque yo tomé la decisión de dejarle el evangelio a los evangélicos. Porque aquí como hay un grupo de envidiosos, de demoniados, yo dije, no, cojamos ustedes su evangelio, que yo voy a hacer mi vida afuera. Entonces, ahí viene el tema de la niña, ¿entiendes? Pero no fue de que vi una falda y me caí, yo no ando en eso, aquí dentro no. No, el tema fue que yo tomé una decisión de no ser cristiano. Cuando me salgo del evangelio, que intento hacer vida en el mundo, la gloria de Dios no me deja. Y yo quería, pues yo no quería estar, de aquí no. Dios me tiene aquí, yo no quería estar aquí. Y Dios me tomó rápido y me dijo, esa no es tu vida. Pero yo entonces ya habían acontecimientos y ahí viene la niña y todo eso. Y es por eso que hay gente que al no conocer esa historia, a veces creen como que fue de que, no, que aquí nadie está cayendo, hermano. Aquí lo que se tomó fue una decisión de no ser cristiano, de salirse, y Dios no me dejó. Ahora, si Dios me hubiese dejado, yo no estuviera aquí. Si Dios, hay gente que Dios lo deja. Porque hay un tema aquí, que hay gente que Dios lo deja. Soy impío. Si Dios me había decidido un chance, yo no soy, porque yo iba a ser enemigo de todos los evangélicos, yo iba a ser amigo de Dios, iba a ser enemigo de los evangélicos, yo le tenía odio ya, porque me hicieron tanto la guerra, me hicieron tanta zozobra, porque hay cristianos que son zozobritas en la iglesia, que ni se salvan ellos, ni dejan que otros se salven. Entonces ya yo estaba programado en contra del sistema por las persecuciones, por los abusos, por los levantamientos injustos, por los choques injustamente. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Y tomé decisión de irme, pero yo lo anuncié primero, ¿me entiendes? Ok, entonces, luego que tú intentas salirte de la iglesia, no puedes, tienes esa relación con esa joven, tienes la hija. ¿Cómo fue el proceso nuevamente dentro de la iglesia? ¿Te disciplinaron? ¿Qué tiempo de disciplina hiciste? ¿Cómo fue todo eso? Cuando yo entro a lo que es la casa del Señor, viene el proceso de
de disciplina por la acción. Duramos como 2 años y pico de disciplina. Wow, 2 años y pico de disciplina. Lejos de disciplina nada más por esa situación, ¿tú me entiendes? Porque ya uno tiene un nombre dentro de la iglesia. Entonces Sí. tú reconciliarte de una frialdad y un tema así, evidente y sin poder esconderla, tú tenías que, ¿verdad?, vivir un tipo de consecuencia. Tuvimos que chuparnos 2 años y pico ahí, hasta que la gente... ¿tú estás entendiendo? Entonces fue un proceso bastante doloroso. Yo creo que el proceso, uno de los procesos más fuertes, que no todo el mundo, pero como Dios habló conmigo y me explicó, porque Dios tuvo que explicarme, pues yo no quería volver, y me dijo, es que la vida tuya yo no la hice para que tú te fueras, sino aquí dentro. Yo entendí a Dios. Emanuel, ¿y cómo fue ese proceso de aceptación en lo ministerial ya? Que las iglesias vuelvan a abrirte, porque seguro en muchos lugares llegó el rumor, No, Emanuel cayó, Emanuel se descarrió. ¿Cómo fue ese proceso para expandirte y explotar nuevamente? Que nunca me han vuelto a invitarme, y ya yo lo sabía, porque Dios también me lo explicó. Y me dijo, porque es que tú tienes que adaptarte. Dios me sentó y me dijo, mira, oye, ¿cuál es la vuelta? Hay gente que nunca más te van a perdonar. Hay gente que nunca más, pero a mí no me importa. Yo no quiero que tú estés pendiente a ellos. Hay iglesias que no te van a invitar, pero tampoco le importe. Dios me puso los fríos. Me dijo, no importa. Y yo, Señor, pero que no importa. Me dijo, no importa. Mira, hay gente que te van a tener como un impío siempre. Hay gente que tú siempre, para ellos, siempre vas a estar en pecado. No importa. Yo fui que te llamé. Hay iglesias que no te van a invitar, tranquilo, que nunca te va a morir, que yo fui que te llamé también. Es conmigo. Wow. De aquí para adelante tú vas a ser evangélico por mí, me dijo Dios. Ellos no le van a bajar, pero no te le dobles tú tampoco, que el asunto es conmigo. Contra mí fue que tú pecaste. Emanuel, en cuanto al tema doctrinal, que si mundano y santo, tú eres uno de los pocos predicadores que tienes una alta tasa de aceptación dentro de ambos grupos. Sabes que ahora mismo se vive que tú eres mundano, pero nosotros vemos que tú predicas en todo tipo de actividades, todo tipo de iglesia, casi todo el mundo te invita y tú le predicas. ¿Cómo eso? Porque mientras muchos predicadores experimentan persecución, ¿verdad?, de uno o de otro bando, tú en ese sentido no tienes batalla, tienes paz y predica en todos los lados. Oye, ¿cómo se logra eso? Por el lenguaje, un ejemplo. El lenguaje utilizado, que yo utilizo para predicar. Yo soy un hombre cristocéntrico. Yo no soy ni para allá ni para acá. Yo soy de Jesús, en el medio. No soy extremista, pero tampoco soy liberal. Si yo tú me entiendes, cuando tú tienes una vida así, espiritual, y que tú respetas también, porque otro tema es que yo no ataco tu fe. ¿Entiendes? Si tú crees que con el botón hasta arriba, gloria a Dios, esa es tu fe, yo te la respeto. ¿Tú me entiendes? Porque hay gente que empiezan a, yo no ataco tu fe. Si tú quieres usar mira, yo tengo amigos, el Goldie de Jaina, mi amigo. Que el Goldie de Jaina es tu amigo, Emanuel. Marco Casado, amigo mío. Marco Casado, mi Yeti. ¿Tú entiendes? ¿Qué Pimentel? Oye, tú esa gente, varón, que son, ya tú sabes. ¿Entiendes? Son amigos míos personal. Porque es que cuando esa gente, somos viejos todos en el evangelio. Wow. Entonces, esa gente son amigos míos, hermano, y yo respeto lo que ellos han dicho. Ahora bien, yo siempre he dicho que yo solamente puedo predicar lo que dice la Biblia. Yo no invento, ni para allá ni para acá, nada más lo que dice la Biblia. Ahora, yo defiendo la sana doctrina, lo que es sano, no lo que tenga más de la doctrina. Ni lo que le quita la doctrina. Emanuel, me dicen acá de una persona de Higüey que tú dejaste una vigilia llena, no fuiste a una vigilia llena. Que ¿por qué tú no fuiste a esa vigilia en Higüey? Tienes que mencionármela porque dime tú. No, los predicadores que más predican en Higüey. Tienes que decirme cuál de la vigilia fue ese en Higüey, pero en Higüey en Higüey no tengo, porque en Higüey yo siempre he cumplido. Vigilia en Higüey. Bueno, entonces hay que investigarlo. Cumplí con ella de hacer esa pregunta. Sí. Bueno, seguimos, Manuel. Adelante, profeta. En cuanto, hay muchos predicadores, Manuel, que tienen tarifas para predicar. Piden tantos miles adelante, envíame tanto dinero. La pregunta es, ¿alguna vez tú te has visto en esa tentación de hacer eso o lo has hecho? ¿Qué tú opinas acerca de eso? Es que el mensaje de Dios no tiene precio. Ahora bien, yo sí creo que quien te llama tiene que ser consciente. ¿Me entiendes? Porque aquí nosotros tenemos que ser justos y dejar hipocresía. La verdad, hermano, que para usted moverse, usted necesita un gasto. Entonces hay coordinadores que son abusadores y son los responsables de que los predicadores pongan tarifas, son los que coordinan, porque abusan. Porque usted no puede llamar a una gente para Río San Juan que va con una guagua, con su familia, para usted entonces no cubrir en el pasaje. Mejor dígale, ven en Caribe Tour, ven a pie, que no tengo.
Pero a veces los que te coordinan te dicen que venga con todo, varón, traiga gente, y cuando tú vas te arrollan. Entonces yo creo que la responsabilidad de que los hombres de Dios están de parte y parte, porque hay coordinadores inconscientes y los abusos es que han puesto a los predicadores así. Entonces a mi posición es, el mensaje de Dios no tiene precio, se predica si te dan o no te dan, gloria a Dios. Pero el que invita debe de ser consciente, porque eso es bíblico. Amén. Ok, Emmanuel, en el ámbito ministerial de expansión, siempre hay más colegas, personas que predican al igual que tú, que Dios lo usa igual que tú. ¿Alguna vez te han medido, te has sentido como intimidado por algún predicador en alguna actividad? Colegas tuyos, predicadores que han sentido envidia contigo y te han perseguido. ¿Cómo se ha dado todo ese proceso? Eso es normal aquí dentro, aquí todo el mundo mide. Aquí todo el mundo mide, aquí la gente, el mismo pueblo, porque el pueblo es que te pone a pelear. Sí. Saúl amó a David. Saúl era loco con David, hasta que el pueblo lo dividió. Porque el pueblo empezó a decir que Saúl, que era el rey, mataba 1000, y David, que era el sirviente, mataba 10,000. Entonces el pueblo es que te divide. El pueblo es normal eso. Ahora bien, yo en lo personal, yo no he sentido nunca amenaza espiritual con nadie. Porque cada quien tiene su loco por dentro y cada quien tiene su locura. ¿Entiendes? Y cuando tú estás convencido de lo que tú portas y lo que tú eres y lo que tú generas, es lo contrario. Cuando yo veo un oponente que es maduro, yo lo que me voy a gozar. Claro. Claro, porque yo dije, no es Dios, es la noche de él y me voy con él. Pero hay gente que no entienden eso y entran en competencia, no, hermano. ¿Y cuáles son los predicadores dominicanos que más tú admiras? Que te sientas a escuchar, que tú te sientes bien con ellos, que tú lo sigues, que tú lo admiras, sinceramente. Pastor Eddie de los Santos, uno de mis favoritos, San Cristóbal. De lo de la élite, Randy Island, yo soy Randy. Juan Carlos, que hay que respetar también. Hay que respetarlo más. Juan Carlos Harrigan, ¿entiendes? José Valle. José Valle, el profeta. Su marca país que ha tenido por encima de todo el mundo. Y la vida de más de 40 años ministerial y sin ser señalado. Que uno que está predicando sabe que no es fácil. No es tú fácil. tienes una vida ministerial y sin decir, lo vimos, dije, con una faldita. ¿Tú me entiendes? Sí. Tú tienes que ser un guerrero para evitar eso. Entonces esa gente, Juan Carlos, Randy, Varón, Héctor Encarnación de la Romana. Wow. Favorito, ¿entiendes? De mujeres, Francia Metivier. Francia Metivier. ¿Entiendes? Son gente del varón que uno sigue y uno tiene su respeto por ellos. Sí, qué bendición. Sí. Hermano, estamos en el monte, bajo agua. Tenemos para decirle que cuando llegamos al monte, ¿qué encontramos, Emmanuel? Un solazo. Un solazo y el monte encendido. Es decir, encontramos fuego. Encontramos fuego en el monte. Estaba prendido esto aquí. Estaba prendido y una calor y Dios obró. Y esta agua que está cayendo es de bendición. Es de bendición esta agua. Porque va a apagar el fuego que dejamos en un lado del monte allá. Así que Dios nos bendiga a todos. Ya vamos a culminar esta entrevista. Amén. En otra ocasión continuamos con esta entrevista. Si alguien más, algún predicador, alguna personalidad cristiana, usted quiere que lo entrevistemos, díganos en los comentarios. Y un mensaje final de Emmanuel para el pueblo del Señor que está viviendo momentos duros en esta pandemia del coronavirus. Sigamos confiando en el Señor, que Dios es el que tiene la última palabra. Que Dios me le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén.